Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida nuestra matrona estimada Eris. Salve, Eris. Hoy seguimos con los programas dedicados a la mitología celta. Y en un principio estos iban a ser 2, pero debido a la gran cantidad de material nos vemos obligados a alargar un poco más este ciclo. Además, hoy contaremos con la colaboración de Harway Tuileva, que nos hablará de la guía para la devoción de Brigitte que ha hecho junto a Marta Bey. Efectivamente. Y hoy, concretamente, nos acercamos a la mitología galesa. Conoceremos qué fuentes tiene esta mitología, qué mitos se narran en ellas y un poquito qué se cuecen en estos libros. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en su peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Bueno, pues hoy concretamente vamos a tratar el tema de la mitología galesa. Estamos hablando de la región de Gales, al oeste de la isla británica de Inglaterra, precisamente. Y más concretamente, al hablar de mitología galesa, tenemos que referirnos a unas fuentes que hoy en día conocemos como el Mabinogion. ¿Pero qué es el Mabinogion? El Mabinogion es una colección de 11 historias galesas escritas en prosa. Esta colección pertenece a 2 libros. Un libro es el Libro Rojo de Hergest, que es un manuscrito del siglo XIV que se conserva en Oxford, y algunas de sus historias del Mabinogion también aparecen en el segundo libro, que es el Libro Blanco de Ridderk, también del siglo XIV. Algunas de las historias del Mabinogion también se conservan en otros manuscritos de siglos pasados, y hay que decir que esta colección no es una colección homogénea, es una colección recopilada posteriormente, nunca fue hecha posta así, y está recopilada por una tal Lady Charlotte Guest. Es que esta misma señora, Lady Charlotte, fue la que puso el nombre a esta colección, y este nombre precisamente se debe a una mala interpretación de términos. Charlotte Guest, pues una mujer del siglo XIX, fue la primera traductora del galés al inglés de esta obra, y pues se encontró al traducir estos mitos el término Mabinogion, con 2 n's y todo y, y creyó que se trataba del plural de la palabra galesa Mabinogi. El significado de Mabinogi se desconoce hoy en día, pero se acepta que es bastante probable que provenga del nombre del dios celta Maponos. Y entonces se refiere, de alguna manera, este conjunto de historias a relatos dedicados al héroe Maponos o Mabon, encarnado en la figura de un héroe que es Pryderi, el único personaje que aparece en los 4 primeros cuentos o ramas, ahora explicaré qué son, aunque no sea de ellos el protagonista. Digamos que se creía que en un origen probablemente más antiguo, estas historias probablemente giraban en torno a este personaje que de alguna manera se fue diluyendo. La colección del Mabinogion son textos que provienen de diferentes épocas y son los relatos más antiguos conservados sobre la mitología galesa. Sobre la datación del Mabinogion ha habido un debate en torno a cómo fechar las 4 ramas del Mabinogi, que son, digamos, los cuentos, el conjunto de historias de más contenido mitológico de toda la colección y de las que se sabe que tienen un contenido propiamente pagano. Debido a muchos elementos presentes en estas historias, se sabe con bastante certeza que, sean o no más tardías o menos, se remontan a tradiciones de la Edad del Hierro, es decir, propiamente celtas, y tienen el registro más importante de folclore y mitos célticos de toda Gales. Pues como ya he dicho, esta datación es importante porque si estamos hablando de una datación más antigua, estaríamos hablando de los primeros relatos artúricos conservados en la historia y los más antiguos de todos. Y esto, cosa que daría una base aún mayor para hablar propiamente del mito artúrico como de procedencia más antigua. Respecto a las historias del Mabinogion, digamos que las más antiguas son las pertenecientes a las 4 ramas del Mabinogi, que son un conjunto de historias que se sabe elaborada a finales del siglo XI, más o menos. Los títulos de estas 4 ramas son Pül, príncipe de Divet, Branwen, hija de Lir, Manawydan, hijo de Lir, y Maz, hijo de Mantowi. A propósito, y esto siempre lo voy a decir en estos programas de mitología celta, mi pronunciación del gaélico y de los idiomas célticos es bastante mala, pésima,
o para no decir nula. Así, queridos oyentes, mi pronunciación yo lo digo más o menos cómo se escribe, y si tenéis dudas, por favor, no dudéis en preguntarnos, escribirnos un mail o lo que sea, que humildemente os diremos, escribiremos la palabra exactamente, y vosotros ya buscáis o la pronunciáis como queráis. Bueno, volviendo al tema, estas historias, las 4 ramas del Mabinogi, se supone que fueron de transmisión oral, pues se conservan bastante las características del estilo narrativo de la época en la forma de escribirlas, y su contenido es de carácter mítico y aborda temas dinásticos y guerreros. Los especialistas opinan que en su forma original las 4 ramas pudieron haber relatado la concepción, el nacimiento, las hazañas juveniles, incluso el matrimonio, la prisión y la muerte del héroe ya mencionado Pryderi, presente en todas las historias, pero como ya hemos dicho, no es el protagonista. Aunque la relación conservada presente son, digamos, narraciones autónomas, y digamos que entre ellas el vínculo que existe entre estos cuentos es el vínculo de los enlaces matrimoniales que unen a las diversas familias que se van presentando a lo largo de los cuentos. La mitología céltica conservada en estos escritos sufrió un proceso parecido al libro de las invasiones irlandés del que hablamos en el programa pasado, pues nos encontramos con historias escritas ya en pleno periodo cristiano, y el filtro de la nueva religión hizo mella en la historia narrada. Pues además de esto, en el fondo de muchas de las historias narradas comparte un fondo común muy claro con la mitología irlandesa. Esto ahora lo vais a ver cuando contemos los cuentos, ¿no? El hecho de que pues son príncipes, son reyes, se ve claramente el ebemerismo, obviamente muchas cosas son suavizadas, otras son incluso cambiadas, etc. Bueno, pues además de las 4 ramas del Mabinogi, están los llamados 4 cuentos independientes nativos. Estos son relatos legendarios que recuerdan las épocas de la dominación romana y la dominación sajona de Gales, y cuyos orígenes parecen hundirse en la tradición más antigua del país. Es decir, se ve que también tienen un fondo pagano, pero aún así es menos mitológico que las 4 ramas del Mabinogi. Pese a que presentan sucesos y héroes que también serían tratados literariamente por diversos escritores ingleses y continentales, las versiones de estos 4 cuentos constituyen las más arcaicas y puras de todas. Los títulos son El sueño de Maxen, Llud y Levelis, Cult y Olwen, y El sueño de Ronawi. En estos relatos encontramos por primera vez el ciclo artúrico en una de sus formas más antiguas. Pero como ya he dicho antes, la datación, por temas de lingüística, por temas de forma de escribir, etcétera, siempre se ha puesto un poco en duda. Ahora, digamos que hay un consenso, ¿no?, en torno a su datación, que sería un siglo XI más o menos, incluso siglo XIV en algunos casos. Pero, como ya he dicho, si es en el caso de que la datación se consiguiera fechar finalmente de una época más antigua, estaríamos hablando del ciclo artúrico más primitivo que existe de alguna manera. Por último, en el Mabinogion encontramos los 3 relatos conclusivos, también llamados los 3 romances, que son cuentos de tema caballeresco y que muestran evidentes influencias de la tradición inglesa y probablemente también francesa. Los títulos son La dama de la fuente, Perdur, hijo de Eubrac, y Geraint, hijo de Erwin. Estos 3 relatos tienen paralelos con los 3 romances franceses de Chrétien de Troyes, cuyos títulos me va a leer amablemente Baelia, porque mi francés la verdad es que es bastante pésimo. Por favor, Baelia. Uy, aquí, bueno, serían Iben, ou Le Chevalier Guillon, Perceval, ou Les Contes del Graal. Esto es francés antiguo, es francés moderno, es francés antiguo, supongo, ¿no? que es un poco antiguo, sí. Y Erec et Enid. Vale, bueno, pues estos cuentos, ¿vale?, digamos que tienen pues un fondo común, o digamos ha habido una influencia. Eso no se sabe. Hay especialistas que dicen que efectivamente estamos hablando de un fondo común mitológico que se ha manifestado de diferentes maneras en diferentes regiones, y según otras personas pues estaríamos hablando de pues sencillamente una copia o una transmisión entre culturas. Bueno, pues tras esta breve introducción a las fuentes de la mitología galesa, pues vamos a proceder a la lectura de unos cuantos mitos galeses. He de decir que no leeremos la versión del Mabinogion para poder hacer esta lectura más amena a nuestro público, y para ello cogeremos la versión del libro Antiguos mitos y leyendas de los celtas, escrito por Ariel Pitrel. Es que estas las versiones del libro de las invasiones también las leímos de este libro. Estas versiones me gustan porque son muy fidedignas y son fáciles de narrar y escuchar que las versiones originales, que digamos son más densas. A modo de curiosidad, existen
si queréis aproximaros al Mabinogi de una manera más directa por las fuentes, deciros que es literatura medieval y por lo tanto exige un esfuerzo para comprenderlo, porque yo lo he intentado así un poco por encima y, soy sincero, me ha costado. Por eso he dicho, no, de esto no leo nada, leo la versión simplificada que nos gustará más a todos. Y antes de proseguir, muchos de nuestros oyentes caerán en la cuenta, al escuchar estos mitos, que muchos personajes que nombraremos en estas narraciones poseen nombres muy similares a las divinidades irlandesas de las que hablamos precisamente el programa pasado. Esto se debe, como ya hemos dicho, a que existe un sustrato común entre ambas mitologías y comparten muchas cosas. Asimismo, muchos veréis como los personajes que salen pues dejan de ser dioses o diosas para ser reyes, príncipes, princesas, etc. Lo que no deja de ser de alguna manera una muestra de bemerismo realizada por los cristianos al narrar las historias. No deja de ser pues la ridiculización, entre comillas, de un dios a pasarlo a un rey. Que no... Es una ridiculización. No es una ridiculización, es un intento de quitar poder, tampoco... Hombre, si quitas poder, ridiculizas, de alguna manera. Bueno, dejaremos este debate para más adelante. Exactamente. Bueno, por último, no hay que olvidar que los años y el cristianismo cercenaron bastante lo que conocemos sobre mitología galesa, convirtiéndola en algo más parecido a un cuento o leyenda que precisamente un mito religioso, porque a mí me pasa, ¿no?, que estoy muy acostumbrado a leer los mitos latinos, los mitos griegos, y claro, por suerte de estos mitos tenemos una fuente muy directa, cosa que con la mitología celta pues no es el caso, y de esta manera pues vemos que hay mucha diferencia entre leer un mito clásico y un mito celta, pues que es precisamente medieval, y digamos que todo este filtro pues se nota y te falta como ese aire precisamente a religión, a mito, a algo profundo. Aún así, es importante resaltar que el fondo y su significado profundo siguieron mucho más vivos de lo que a primera vista parece. Y muchos vais a dar cuenta que muchos de los mitos que vamos a leer hoy precisamente tienen esta narración, este fondo común que en otros mitos continuamos viendo. Bueno, pues el primer cuento que vamos a leer, que lo va a leer Raelia, es sobre el jefe de Annwn, Pwyll. Pwyll era el príncipe de Dyfed y más tarde se convirtió en el jefe de Annwn, es decir, el inframundo. Así que nos vamos con Pwyll, jefe de Annwn. Durante una cacería en Glencuch, Pwyll se alejó del grueso del grupo que lo acompañaba. En ese momento, un venado cruzó frente a sus ojos, perseguido por una jauría que lo arrastró hasta sus pies. Nunca había visto Pwyll perros como aquellos, con su pelo de un blanco brillante y sus orejas rojas, pero trató de alejar a los perros de aquel venado moribundo. Entonces apareció un hombre montado sobre un enorme corcel, de un gris luminoso. Aquel hombre tenía un cuerno de caza alrededor de su cuello y un vestido confeccionado con lana gris. «¡Una gran descortesía!», exclamó el hombre al ver a Pwyll. «Jamás he visto que nadie alejara a mis perros luego de que mataran un venado. Aunque no me vengaré por esto, te juro que podría hacerte más daño a ti que el valor de 100 venados». «Lo siento mucho. ¿Cómo podría repararle la falta, señor? ¿Con quién debo el honor de hablar?» «Araun, hijo de Annwn». «¿Y con quién estoy hablando yo?» «Pwyll, príncipe de Dyfed». «Muy bien, príncipe Pwyll. Solo hay una forma de reparar tu falta, y con gusto haría un trato contigo». Entonces el rey Araun le propuso a Pwyll reemplazarse mutuamente en sus reinos. Pwyll iría a Annwn y pelearía por él contra Afgan, y Araun, por su parte, iría a Dyfed en lugar del príncipe. Pwyll estuvo de acuerdo con esto, y el rey de Annwn, mediante magia, le colocó su propio rostro al príncipe. «Nos volveremos a ver en este mismo lugar», dijo Araun, mientras cambiaba su propio rostro por las facciones de Pwyll. «Dentro de un año a partir de ahora». Araun le confió un pasaje secreto hacia Annwn y se despidieron. Durante el año en que Pwyll permaneció en Annwn, nadie sospechó nada, ni siquiera la propia esposa de Annwn. Pwyll se dedicó a organizar el reino, a cazar o a dar fiestas. Durante todo el día estaba acompañado por la esposa de Araun, pero jamás la tocó ni durmió con ella. Esto era verdaderamente delicado para él, pues la mujer era de una belleza que nunca antes había visto. Pero no quiso tomar ventaja de su situación y prefirió no perder la confianza que habían puesto sobre él. Y llegó el momento de enfrentarse a Augan, en un combate personal, justo un poco antes de que se terminara el año. Pwyll se encontró frente al adversario, espolearon sus caballos y en el momento en que ya estaban por encontrarse, Pwyll dio un golpe que lo derribó del caballo y cayó a una distancia de una lanza desde la grupa del caballo. Se llevaron a Augan fuera del camino y al poco tiempo murió por las heridas del golpe de Pwyll, quien recibió, en su aspecto de Araun, la sumisión de los súbditos del rey muerto y anexó sus dominios. Luego, Pwyll fue hasta Glencuch para cumplir con la cita de Araun.
Cuando se vieron, retomaron sus aspectos originales, y cada uno regresó a su propio reino. Y Pwyll se dio cuenta de que nunca antes su reino se había gobernado tan bien y con tanta prosperidad. Por su parte, Araun se encontró con que Halfdan había muerto, con que su reino se había extendido y con que, cuando abrazó a su esposa, ella le preguntó por qué no la había tocado durante un año. Entonces el rey le confesó la verdad a su esposa, y ambos estuvieron de acuerdo en que Pwyll era un verdadero amigo, y a partir de entonces, Pwyll ya no ostentó solamente el título de príncipe de Dyfed, sino también el de Pen Anun, o jefe de Anun. Pues muchas gracias, Baelia, por este mito. Y ahora pasaremos un breve descanso musical. y bueno, pues nada, mientras nuestro técnico se pone en su sitio. Que estaba con Eris. Sí, Eris le ha ido a contar algo al oído. Sí. Bueno, pues vamos a un breve descanso musical y ahora volvemos con 2 mitos más y Harwy y Leva aquí en Encrucijada Pagana. Y tras esta pausa musical, pues ahora volvemos con precisamente la lectura de mitos. Y el próximo mito que vamos a leer es sobre Lleu. Lleu es el equivalente a Luke en la mitología galesa. Es hijo de Gwydion y Arya Not.
Las primeras narraciones lo registraban como Leu Laugifes, es decir, luz de brazo firme, porque Leu, traducido literalmente, significa luz. Pero escribas posteriores, que no podían entender algunas palabras arcaicas, lo cambiaron ligeramente por Leu, es decir, L-E-W en vez de L-E-U. Es decir, cambiaron el significado de luz por la palabra león. Y de esta manera, pues, se modificó un poco el mito. No me extraña, también que se confundieron. Sí, sí. Pobrecito. Sí, también hay que decir, supongo que antiguamente dirían, ay Dios, ¿qué ha escrito este? Tal vez por este tema es por el que no se habla tanto de la mitología céltica, ¿lo has pensado? Sí, Sí. ¿Por qué no se conoce más la mitología? Porque es muy difícil de pronunciar. Sí, sobre todo aquí, porque quizá en esos países se entiende más, pero aquí lo tenemos fastidiado. Bueno, os voy a leer el mito de Blodeuwedd, la mujer de Lleu. Todavía resuena en Gales la sentencia que, sobre su propio hijo, descargó a Arianort, la gran diosa que habita tanto en el cielo como en la tierra, en el castillo entre las rocas del estrecho Menai. «Jamás tendrás una esposa», exclamó con furia, «de ningún pueblo de esta tierra». La historia de esta maldición comienza cuando el recién nacido aún no se le había asignado un nombre. El niño era hijo de Arianort y Gwydion, el druida de los dioses y maestro de la ilusión. Pero su madre no lo reconoció como propio, y por eso decidió que el niño debía permanecer sin nombre hasta que él se le otorgara a sí mismo. Todo el mundo sabe que el nombre y el alma son la misma cosa, y por eso era peligroso que el pequeño no fuera nombrado. Gwydion sabía esto, y entonces comenzó a pensar por medio de qué artilugio haría que la diosa le diera un nombre a su hijo. Entonces Gwydion y su hijo fueron en bote hasta la fortaleza de Arianort, ambos disfrazados como zapateros. La diosa, que necesitaba zapatos, se acercó a la embarcación y pidió a Gwydion que le hiciera un par. Y mientras éste medía el pie de su esposa, un ave se acercó volando y se posó sobre la cubierta. En ese momento, el niño tomó su arco y flecha y disparó directo a la pata del ave. La diosa se sintió complacida por ese disparo. «Por cierto», le dijo a Gwydion, «el niño fue como la luz de brazo largo, o como un león que apunta con una mano firme». «Eso es mérito de él mismo», respondió Gwydion. «Pues ahora nuestro hijo tiene un nombre, Leu Laugifes, luz de brazo largo». Y ante el asombro de la diosa, Gwydion y Leu volvieron a sus formas originales. «Entonces el muchacho no tendrá armas hasta que yo misma decida dárselas», gritó Arianort, encolerizada, mientras Gwydion y Leu se alejaban de la costa. Ahora el druida debía pensar cómo hacer que la diosa le diera armas a su hijo. Así, luego de un tiempo, Gwydion visitó a Leu como un guerrero y lo llevó otra vez a la fortaleza de Arianort. Esta lo recibió con alegría y fueron agasajados con canciones de bardos y una hermosa fiesta. A la mañana siguiente, Gwydion se levantó más temprano que todos, y realizó un hechizo por medio del cual comenzaron a sonar trompetas que llamaban a la guerra e hizo que aparecieran naves en el horizonte. Arianort se levantó sobresaltada. Entonces Gwydion le pidió que los armara para enfrentarse contra los enemigos, y mientras la doncella de la diosa dio las armas a Gwydion, Arianort misma armó a Leu. En este instante, el fragor de la batalla inminente cesó. «Sácanos las armas, Arianort», dijo el druida, «ya nos necesitaremos». «Pero estamos rodeados por un ejército extranjero», se quejó la diosa. Y Gwydion y Leu de nuevo volvieron a sus aspectos originales. «Ha sido toda una ilusión», confesó Gwydion, mientras se preparaban para huir. «Ahora nuestro hijo Leu ya tiene sus armas dadas por ti misma, como se lo has impuesto». «Entonces le daré un destino aún peor», gritó Arianort, mientras el druida y su hijo salían de la fortaleza. «Jamás Leu tendrá una esposa. ¿Oísteis? Jamás tendrá una esposa de ningún pueblo de esta tierra». Y su voz reverberó en los árboles de Britania. Y Gwydion pensó que para quebrar la tercera imposición de la diosa debía visitar a Matt, tío del druida y su tutor en la magia. Y tomaron las flores del roble y las de la retama y las de la reina de los prados, y entre ambos, a través de la magia, crearon una doncella, la más bella que se haya visto jamás. Y como estaba hecha con flores, la llamaron Blodeuwedd, la de rostro de flores, y Leu la tomó como su esposa y fueron a vivir a Muri Castle. Pero un día, Grumpevir, el dios de la oscuridad, llegó a la fortaleza de Leu y Blodeuwedd, y la mujer Flor y el dios de la oscuridad se enamoraron. Pronto Gronu insistió a Blodeuwedd de que averiguara la única manera en que Leu podía morir,
y, en confianza, éste le confesó que no podría morir nunca, a menos que una lanza, confeccionada durante un año entero, lo hiriera cuando estuviese bajo un techo de paja, pero luego de que se hubiese mañado y siempre que tuviera un pie en el borde de la piscina y el otro sobre el lomo de un macho cabrío. Blodeuwedd comunicó a Gronu lo que Leu le había dicho y comenzaron los preparativos para hacerlo desaparecer. Un año después, Blodeuwedd le pidió a Leu que le representara cómo tendría que estar él exactamente para que lo mataran. Entonces Leu comenzó a explicarle lo siguiente. Se bañó bajo el techo de paja y amarró al macho cabrío cerca de él. Luego, al salir, apoyó un pie en el filo de la piscina y el otro sobre el lomo del animal. En ese instante, Leu oyó un silbido en el aire y una lanza golpeó su cuerpo. Y a causa del terrible grito de Leu, este cambió su forma a la de un águila y huyó volando. Y Gronu se quedó con Blodeuwedd y con la fortaleza de Leu. Pero Gwydion, con desesperación en su corazón, estuvo buscando a su hijo por toda Gales, pues sabía que estaba vivo todavía. Y un día, mientras lo buscaba, vio un águila sobre la copa de un árbol que cada vez que se sacudía dejaba caer pedazos de carne podrida. Gwydion sospechó que el águila era Leu, su propio hijo, y comenzó a cantar. «Oh, roble que creces entre dos orillas, hay oscuridad en la colina y el cielo. ¿Podré decir por sus heridas que este es mi hijo Leu?» Al oír la canción del druida, el águila bajó del árbol y se acercó a Gwydion, quien continuó. «Oh, roble que creces en tierras altas, cuán majestuoso es tu aspecto. ¿Podré decirlo, por cierto, que Leu vendrá a mi regazo?» Y el águila se aproximó a Gwydion y se posó sobre sus rodillas. Entonces el druida tocó el águila con su varita mágica y el ave se convirtió en Leu nuevamente, muy débil por el veneno de la lanza. De nuevo, Gwydion llevó a su hijo a ver a Mat para que lo curaran y luego fueron hasta Muri Castle. Allí encontraron a Blodeuwedd, quien huyó en cuanto los vio. Leu retuvo a Gronu, el dios de la oscuridad, y rechazó la recompensa que éste le ofrecía y en su momento lo mató. Por su parte, Gwydion persiguió a la de Rostro de Flores por las praderas y bosques y las montañas y los ríos. Blodeuwedd se elevó en el aire y Gwydion la persiguió entre las nubes y el cielo, y un testimonio de esa persecución es el sendero de estrellas que se conoce como Vía Láctea. El druida finalmente la alcanzó cuando descendían de nuevo a tierra firme, y, ya de noche, la convirtió en una lechuza, el ave que odia la luz del día. Bueno, y tras la lectura no accidentada, que, en serio, la pronunciación de estos nombres me entraba la lengua. Bueno, pues vamos a proceder a la lectura de un último mito, que es la historia de Branwen, que es la diosa galesa del amor, hija de Lir, dios del mar y hermana de Bran. 3 hijos famosos tuvo el todopoderoso Lir, dios del mar. Manawydan, Bran, el bienaventurado, y Branwen, la de bellos pechos. Bran era el rey de Britania y tenía su corte en Tir Branwen, y en ese lugar vivían todos ellos, incluso Nisien y Efnisien, hijos de Lir y Penardun. Cierta tarde, cuando los hijos de Lir se encontraban sentados en una roca que pendía sobre el mar, vieron que se acercaban 13 navíos desde Irlanda. Y cuando regresaron los mensajeros que Bran había enviado a la flota, estos informaron que el recién llegado era Matoluch, rey de Irlanda, quien llegaba para pedirle al rey la mano de su hermana Branwen. Por supuesto, Bran aceptó, y cuando se celebró la boda, Branwen se convirtió en la esposa del rey de Irlanda. Pero las relaciones entre ambas cortes, si bien amistosas al principio, se tornaron muy tensas después. Nisien, el medio hermano de Bran, era amante de la paz, pero Efnisien, que solía provocar peleas entre sus hermanos, estaba ofendido porque nadie le había consultado por el matrimonio de Branwen. Y por pura maldad, Efnisien cortó los labios, las orejas y las colas de los caballos del rey de Irlanda. Por eso, Matoluch se sintió insultado y pronto comenzaron los malestares entre ambos reinos. 2 veces Bran envió embajadores para justificarse ante Matoluch y asegurarle que el ultraje se había realizado sin su conocimiento. Incluso le dio un caballo de su propiedad por cada uno del rey que había sido tan cruelmente mutilado, un báculo de plata tan largo como el mismo Matoluch, un plato ancho de oro y un caldero especial, cuya característica era que devolvía la vida al que la había perdido con solo ponerlo dentro, a excepción de que hubiera perdido el don del habla. Matoluch aceptó los regalos, renovó su amistad con Bran y regresó a la Irlanda con su esposa Branwen. Al año siguiente, Branwen dio a luz a un hijo al que llamó Gwern, y la reina se sintió muy feliz. Pero algunos de la corte de Irlanda comenzaron a aconsejarle al rey que vengara sobre Branwen la afrenta que él había soportado en Britania. Y así el rey impuso sobre la reina la obligación de trabajar en la cocina,
y además no podía pasar un día sin que el carnicero le diera una bofetada. De esta forma pasaron 3 años, al cabo de los cuales Branwen envió una carta a Britania para enterar a su hermano de sus desgracias. Entonces Bran reunió un ejército compuesto por hombres de 144 países, y todos se dirigieron a Irlanda. «Son los hombres de Britania», le dijo Branwen al mensajero que su esposo había enviado a preguntarle. «Pero se ve un bosque sobre el mar, un bosque que nunca antes había estado allí, y cerca una montaña y un lago en cada costado del puente. El bosque es la masa de barcos que vienen hacia Irlanda. La montaña es mi hermano Bran, el puente su nariz y los lagos sus ojos. Véanlo, si no». Bran arribó a destino y todos en Irlanda se aterrorizaron y huyeron por el río Shannon. Matoluch envió mensajeros en son de paz y ofreció resignar el trono a favor de Gwern y al mismo tiempo una casa enorme para Bran, que se construiría en cuanto el rey de Britania lo aceptara. Y Bran aceptó el trato, y la casa comenzó a construirse. Pero por pedido de Matoluch, los constructores colgaron sendas bolsas sobre los cientos de pilares de la casa, en las que se apostaron hombres listos para asaltar a los britanos. Pero Fnisien entró en la casa y vio las bolsas y descubrió el intento de traición. Entonces mató a todos los hombres que estaban dentro de las bolsas esperando la señal convenida. Llegado el momento, la corte homenajeó a Bran y coronó a Gwern como rey de Irlanda, en lugar de Matoluch, su padre. Cuando la ceremonia finalizó, cada uno de los presentes saludaron con alegría y hasta ternura al pequeño rey. Pero cuando Gwern llegó ante Fnisien, el malvado tomó al niño por los pies y lo lanzó de cabeza al gran fuego. Una gran pelea surgió en el recinto, y duró varios días, pues los irlandeses tenían el caldero para devolver sus muertos a la vida. Cuando Fnisien se dio cuenta de esto, ideó una estrategia para inclinar la fortuna a favor de los britanos. Se disfrazó de irlandés y se acostó en el suelo para fingir estar muerto. Entonces lo pusieron dentro del caldero cuando todavía estaba vivo. Fnisien se exigió al máximo y tras un desesperado esfuerzo hizo reventar tanto el caldero como su corazón. De esta forma, la situación alcanzó el equilibrio y a la siguiente batalla los britanos mataron a todos los hombres de Irlanda. Pero de los hombres de Britania, solo 7 sobrevivieron: Gluneu, Taliesin el bardo, Inauk y Grudien, Gwyn y Manawydan, y Pryderi, hijo de Pwyll y Rhiannon. Bran fue herido de muerte por un dardo envenenado que se le había clavado en un pie. Mientras agonizaba, había ordenado a los sobrevivientes que cortaran su cabeza y la llevaran al Monte Blanco, en Londres, y la sepultaran allí con el rostro hacia el sur. Eso hicieron los 7, y junto con Branwen llevaron la cabeza del rey al Monte Blanco. Se dice que Branwen murió de pena cuando se dio cuenta de que los 2 grandes reinos se habían destruido por ella, y se dice también que la cabeza de Bran estuvo sepultada en Monte Blanco durante mucho tiempo, en el cual permaneció incorrupta profetizando los destinos de Britania. Pues muchas gracias, Baelia, por la lectura de este mito. Y bueno, ahora, queridos oyentes, ya hoy por hoy acabamos con la mitología galesa y nos vamos a entrevistar a Harwe Tuileva. Buenas tardes, Harwe. ¿Estás por ahí? Sí, estoy aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde? Pues va muy bien, aquí escuchando vuestros mitos. Bueno, pues bienvenida al cruce de caminos, Harwe. Gracias. Y nada, bueno, decirte que hoy te entrevistamos porque, bueno, hace poco os damos la enhorabuena por la publicación que habéis hecho, Espíritu de una llama, junto a Marta Bey de Hermandad Druida de Unailin. Uh-huh. Y bueno, decirte que si quieres presentarte tú, bueno, yo puedo decir de ti que tú eres cabeza en el templo de Bridget, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, eres de la tradición coreliana. Si quieres presentarte o decir algo más sobre ti misma, eres libre de hacerlo. Me gustan los gatos. Está bien, es una buena presentación, me gusta. Y bueno, pues ahora, pues básicamente, pues te hemos traído aquí, pues como decían en la tele, ¿no? He venido a hablar de mi libro. Y bueno, pues nada, pues para que nos hables un poquito más sobre él y bueno, pues precisamente la figura de Bridget, ¿no? Y nuestra primera pregunta es, ¿quién es Bridget? Bueno, pues la semana pasada estuvisteis hablando de este tema precisamente, porque estuviste revisando mitos irlandeses. Bridget es una diosa irlandesa. Bridget es una diosa que forma parte de una de las tribus míticas más famosas, como son los Tuatha de Danann, la tribu de los hijos de Dana, o de la diosa Dano. Y bueno, pues es una diosa del fuego, es una diosa que tiene unas ciertas atribuciones aparte del fuego, pero principalmente ella es la llama. Y como llama tiene un lado un poco más protector, que como toda hoguera,
y tiene un lado un poco más oscuro, guerrero y fiero, porque todo el fuego quema. Y ese es el espíritu de Brigitte, en definitiva, y eso es de donde viene la diosa. Harvey, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? Surge de Marta. hay que darle crédito a las personas que hacen y que tienen buenas ideas. Entonces, esto surge de Marta. Pongo un poco en situación, hace como 3 años yo abro el templo de Brigitte afuera, porque hasta ese momento había sido una cosa un poco más interna de la tradición y lo había llevado totalmente de forma anónima. Y entonces, en una situación, cosas del destino, yo empiezo a hablar con Marta. Y de esas que me dice, ¿sabes qué? Mi hermandad druida está, pues la patrona es Brigitte, igual que el templo que tú llevas. Y yo, anda, pues qué bien. Total, que al final nos hermanamos. Uh-huh. De ahí surgió una amistad, surgió una relación. Y un día me viene y me dice, he tenido una idea. Y bueno, a ver, asústame. Y me dice, he tenido una idea de hacer un libro de devociones, dedicárselo a la diosa y ponerlo en abierto a todo el mundo. Y de ahí surge un poco todo. Yo al principio, pues bueno, claro, encantadísima. Luego cuando me vi de cómo iba aquello y cómo iba surgiendo, la verdad fue una impresión, ¿no? Pero si la idea es de Marta, y lo que hay que decir, la verdad, el día que se le ocurrió la idea estaba inspiradísima. Desde luego, Brigitte la había inspirado mucho. Eso es bueno siempre. Y ya que hablas precisamente de Marta y tú, ¿cómo ha sido el trabajo y la experiencia? Pues la experiencia con Marta, fantástica, porque es mi amiga. Le tengo mucho cariño, la quiero un montón y a trabajar con ella ha sido genial, sobre todo porque cuando me dice esto, dice, oye, Harvey, vamos a trabajar juntas, tal, no sé qué. Digo, venga, vale, de acuerdo. Empiezo yo a investigar, totalmente entregada en el tema de la investigación, y de pronto me llega un correo de ella con un montón de información y yo me quedé como de, Dios mío de mi vida, ¿dónde me he metido? Porque ella tenía ya muchísimo escrito y tenía ya muchísimo madurado. Y claro, yo estaba como quien dice empezando la investigación para escribir una cosa que yo quería que estuviera documentada y fundamentada. Uh-huh. Entonces, claro, inspiradora a raudales para mí la experiencia de trabajar con ella, porque lo tenía todo tan claro desde el principio, sabía tan bien a dónde iba todo, lo tenía todo tan encauzado y bueno, pues eso, ¿no? El ver que tienes una persona con una idea, y una idea tan clara, y una idea tan definida, que dices, por mucho que me quiera ir por las ramas, no sé dónde tengo que ir, sé cómo vamos a hacer las cosas y sé cuál es el espíritu que le queremos dar al libro, que al final se acabó llamando el espíritu de una llama, precisamente por eso, ¿no? Uh-huh. Harvey, ¿en qué fuentes os habéis basado? ¿Habéis visto temas de historia, mitología, experiencias propias? Pues un poco de todo. Ella se ha basado muchísimo en mitología, es una gran conocedora de los mitos y de los ciclos irlandeses, y yo me he basado mucho ya en investigación y en arqueología y en folclore un poco más moderno. Brigitte, una de las cosas interesantes que tiene es que, al contrario que muchas de sus homólogas continentales, que no se sabe mucho de ellas, existe Brigantia, existe Brigildo, existe un montón de diosas que son parecidas, no iguales, pero sí parecidas. Lo interesante de Brigitte es que se convirtió en en una santa católica. Y claro, creas que no, cuando se convierte en una santa o en un santo, cuando un dios se convierte en algo diferente y es absorbido por una religión distinta, lo que ocurre es que todos esos mitos que han surgido en el folclore quedan de alguna forma reflejados en todas las historias y la vida del santo. Claro, ¿qué hice yo? ¿Cuál fue mi primera reacción? Decir, voy a tomar todo eso que tenemos y voy a mirarlo con tranquilidad y con lupa, a ver qué encuentro. Y curiosamente encontré muchísimos libros dedicados a Santa Brígida, que es la santa en la que se convirtió en la diosa, en los cuales se podía, estaba como entretejida el folclore, ¿no?, de la divinidad. Esa parte fue muy interesante, y luego también la experiencia propia, porque además una de las cosas que habíamos hablado ella y yo era que iba a ser una guía devocional.
Y las guías devocionales tienen que tener cosas que la gente pueda utilizar en su vida para llevar una devoción. Entonces fue un poco eso, decir, bueno, como no hay mucho de ella, vamos a tomar los mitos irlandeses, vamos a tomar lo que tenemos de la santa y adaptarlo y ver hasta qué punto se puede ver ahí la diosa que hay subyacente, que está como dormida debajo de esa superficie. Vamos a escarbar un poco y vamos a poner todo nuestro trabajo de todos estos años encima de la mesa. Y ahí un poco es donde surge todo lo que hemos montado. Luego ha sido muy difícil meter la tijera. Sí, suele pasar. Sí. Sí. Bueno, pero está bien, porque si hay surtido, hay contundencia. Claro, entonces ese es el tema, que tú sacas todo eso y luego ya tienes que ordenar y meter la tijera de acuerdo con la idea que tengas en mente. Eso ha sido un poco como lo hemos hecho, y las fuentes en las que nos hemos basado. ¿Y este libro a quién va dirigido? ¿Es para un público wicano, es un público reconstruccionista, o un público en general, pagano o no pagano? Está dirigido a un público pagano, sí. Bueno, está dirigido a la diosa, porque fue una devoción que le hicimos nosotras dos escribiendo a la diosa. Otra cosa es que lo hayamos compartido. Y sí, está dirigido a un público, por así decirlo, pagano, a personas que sienten una llamada de la divinidad. Lógicamente, ella es reconstruccionista irlandesa, que practica el área del druidismo. Yo soy wicana. Cada una tira para lo suyo, es normal, y eso ha sido lo que hemos intentado, pues, desdibujar un poco en el libro, que no se viera que cada una tiraba para lo suyo, o que aquí había como dos ejes enfrentados de alguna forma, ¿no? Parte de nuestro trabajo también ha sido pulir eso, y que tuviera una única voz y que tuviera una homogeneidad, en definitiva. Entonces, creo que casi no se nota que somos dos personas de dos tradiciones diferentes con dos voces distintas, tirando cada una de una parte de la cuerda, sino que más bien hemos hecho un lazo con la cuerda. Así pues, está dirigido un poco a todos los paganos en general. Lamentablemente no lo hemos podido dirigir, bueno, lamentablemente o no tan lamentablemente, a católicos y a cristianos que quieren rendir culto a Santa Brígida, pero para eso también existen otro tipo de grupos. Y, bueno, pues hay muchísimas fuentes que hablan sobre Santa Brígida. Ellos no van a tener tanto problema como tenemos nosotros, por ejemplo. Sí, la verdad es que digamos que lo nuestro está más escaso de publicaciones y fuentes. Exactamente. Bueno, ¿y cómo ha sido el trabajo? Un poquito ya nos has comentado que habéis hecho antes, durante y después de la redacción del libro, ¿no? Con Brigitte, ¿ha cambiado la forma que teníais de ver a la divinidad? ¿Habéis revisado aspectos nuevos? Sí, en mi caso yo puedo hablar por mí. No sé, Marta ya dirá. Marta, un saludo, cielo. Lo que sí en mi caso he encontrado muchas más atribuciones de Brigitte de las que pensaba. Por ejemplo, está Brigitte la plañidera, que eso no la vemos nunca. Siempre pensamos que Brigitte es una señora que va vestida de blanco, que tiene el pelo rojo y que es como, pues a todos son flores de colores, ¿no? Brigitte tiene un lado muy oscuro y Brigitte tiene un lado muy asociado con la muerte. Y ha sido un poco con lo que yo me he encontrado. Esa Brigitte la plañidera, esa Brigitte oscura, esa Brigitte seria. Y yo estoy muy acostumbrada a trabajar con la parte más simpática y los dioses celtas, o por lo menos ella, y cuando es simpática, en su devoción es muy simpática. Pero todo el fuego quema, tiene una parte muy oscura y muy dura. Y eso ha sido con lo que yo me he dado durante la redacción del libro y lo que ha cambiado un poco mi percepción. También ha cambiado un poco mi percepción en el sentido de que tradicionalmente se dice que Brigitte es una diosa. Cuando tú hablas en términos de Wicca, nosotros tendemos a decir que la diosa tiene 3 caras, doncella, madre y anciana. En el caso de Brigitte se la suele poner en la doncella. Es mentira. Es total, eso es una falacia. Curioso. Es mentira. Sí, Brigitte es muy madre, muy madre, y es muy anciana sabia también. Es una diosa de la lactancia, dice la lactancia, con lo cual me vais a decir que doncella está dando de mamar. Sí, no, me callo. Sí, no. Entonces, básicamente para dar de mamar tienes que haber tenido un hijo, si no eres madre para eso, pues no. Entonces, esa idea de pureza viene de la santa. Y como por ejemplo todos los mitos de la vida de la santa y todo eso se han entrecruzado tanto con la diosa que hemos perdido el norte de lo que realmente la diosa representa. Darme cuenta de eso para mí fue un poco de vértigo, porque
Eso te lo enseñan y te lo meten en la cabeza, al menos hablo desde el punto de vista de la Wicca, o de la Wicca que yo practico, te lo meten en la cabeza hasta la sociedad, y cuando te das cuenta de que no es cierto, caes de bruces contra tu propio paradigma, y es muy duro, ha sido muy duro en ese sentido. Mira. Bueno, pero luego sienta muy bien. Sí. Oh, sí. ¿No? Luego, claro, cuando rompes un paradigma, un tópico que tienes, sobre todo estas cositas que están como que nos salen en automático, y dices, uy, vale, sí, es un palo que me he dado ahora, pero luego ves un horizonte como, uy, hay muchas cosas que puedo ir más allá, ¿no? Sí, la verdad, eso es. Lo típico de, no tienes faceta de anciana sabia. No tienes faceta de anciana sabia, ¿tú qué sabes? Si es... Ve allí y pregúntaselo tú. Exactamente. A ver qué te pasa. A ver si tienen narices. Exacto. Y bueno, y por último, ¿qué dirías a todas aquellas personas que quieren aproximarse a Brigitte? Que no le tengan miedo al inglés. Ah, está bien. Grande. Ni a las pronunciaciones extrañas tampoco de... No, ni a las pronunciaciones extrañas del gaélico, sobre todo al inglés. Las buenas fuentes para devocionar a Brigitte, para tener más información sobre Brigitte, están todas en inglés. Bueno, afortunadamente yo tengo ese problema, pero hay mucha gente que me dice, Harvey, yo no puedo, soy incapaz, no puedo con este idioma. Nunca es tarde, nunca se es lo suficientemente mayor para aprender o para atreverse con un segundo o con un tercer idioma. El cerebro es muy plástico, es muy flexible. Y yo os animo, y puedo decir, que mucha gente puede decir, Harvey, para ti es muy fácil decirlo, para mí es muy fácil decirlo, pero de veras, o sea, si yo puedo, cualquiera puede. Entonces, sentaros con un libro en inglés, intentadlo, y poneros a leer. Y cuando empecéis a leer, os vais a dar cuenta de que todo fluye y de que todo cae en su sitio. Es como un puzzle que las piezas empiezan a encajar. Entonces, atreveros, dar el salto. Lo que queréis siempre está un pasito más afuera de vuestra zona de confort. Suele pasar. Sí, perfecto. Oye, Harvey, una pregunta más. Las personas que se hacen... Este libro está publicado online. Pues nosotros dejamos el enlace, esta semana lo volveremos a dejar. Más o menos, ¿qué encuentra una persona cuando ve el libro? ¿Cómo lo habéis estructurado? Bueno, la estructura del libro es muy sencilla. Queríamos que fuera de lo más abstracto a lo más a lo más concreto. Uh-huh. Y es un libro sencillo, no es un libro de grandes palabras. Yo tiendo mucho el lenguaje oscurantista, es de que me ha costado mucho ponerme en esa tesitura. Entonces sí que es un libro que empieza con una introducción a quién es Brigitte, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, también un poco esa confusión que existe entre algunas de sus análogas, como por ejemplo Brigitte y Brigantia, que en algunas tradiciones de otros pueblos celtas se consideran la misma divinidad, en Irlanda no es el caso, y de ahí un poco a cuáles son las tradiciones que se siguen hoy día de ritos de Brigitte, tipo ofrendas de leche, ofrendas de huevos, el día del Imbolc, cómo va todo esto, y ya hemos ido un poco más allá y hemos dicho, bueno, pues oraciones, ritos, pedir ayuda a la divinidad, invocaciones, cosas que en el día a día sí le pueden servir a una persona que esté haciendo una devoción con Brigitte, y es lo que normalmente más nos preguntan, por lo menos en mi caso, que es ¿qué ofrenda le pongo? ¿Qué le digo? ¿Cómo la llamo? Es una diosa con la que me puedo tutear de alguna forma. Todas esas preguntas hemos intentado que estén ahí respondidas, mucho menos. Luego también queda un poco de parte del lector asimilar y decir, voy a ir un poco más allá, voy a investigar, voy a dejar de tenerle miedo al inglés o tenerle miedo a otras cosas y voy a emprender mi camino. Sí, yo he de decir personalmente que el sueco me da más miedo que el inglés. Pero podría ser peor. Podría ser peor, exactamente. El inglés no es lo peor que hay. Así que bueno, pues Harvey, muchísimas gracias por haber estado aquí en Encrucijada Pagana. Un saludo muy muy fuerte desde Barcelona y bueno, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti, hombre, por tu tiempo. Gracias, hasta luego. Y queridos oyentes, tenemos que decir que aquí termina nuestra misión de hoy, pero hoy nos despedimos rezándole a Eris
y apelando a su misericordia, porque este sábado 15 de noviembre, ya llega, ya se acerca, lo vemos en el horizonte, se nota, se siente, Encrucijada está presente. Pues nada más y nada menos que la primera jornada de Encrucijada Pagana, ya la celebramos este sábado. Y bueno, pues eso, le pedimos a Eris que sea benévola con nosotros, que se porte muy bien. Y nada, y como deciros que... Sí, mira, voy a aprovechar, las personas que vengáis por la mañana y vayáis a asistir al taller de Lidia, pues os vamos a recomendar, a pedir que traigáis una caja, nos sirve un tupper y tal, porque vamos a hacer unos muñecos, como el barro va a estar húmedo, pues para llevarlos para casa cada uno, pues mejor os traéis un recipiente. No van a ser muy grandes, ¿no? Mejor traeros un recipiente. Yo, por si acaso, traeré un poco de papel de plata para los que no traigáis un recipiente o seáis un poquito despistados, como es mi caso, he de decirlo, al menos tengamos algo en lo que ponerlo, y si lo llevamos en una mochila o en un bolso, pues que no se nos pringue todo. Y bueno... Y hasta después de repasar estos aspectos técnicos de la jornada... Exactamente. Pues... Bueno. Nos hace ilusión que nos veamos las caras. Exactamente. Este sábado. Muchas gracias a todos los que os habéis apuntado. Sí, si tenéis alguna duda o cualquier cosa, nos escribís y estaremos pendientes del correo. El sábado será más difícil, o sea, intentar escribir antes del sábado. Pero bueno, si el sábado tenéis cualquier cosa, pues tenemos el correo en el teléfono. Efectivamente. Y como esto es una cosa familiar, pues estamos cercanos los unos a los otros. Bueno, pues queridos oyentes, esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado, y la semana que viene ya hemos dicho que volveremos con mitología celta, volveremos un poquito con lo que nos queda de Islas Británicas, y luego nos iremos un poquito a curiosear qué nos pasa con la mitología celta del resto de Europa, que Europa es muy grande y solo hemos hablado de unas islas. Bueno, pues veremos que hay muy poco y que bueno, pero algo hay, ¿no? Algo se puede arañar, algo existe, algo aún ahí se percibe en el aire. Y bueno, desde el equipo de Encrucijada Pagana agradecemos la labor técnica de Xavi Casas, que siempre nos ayuda y siempre nos ampara. Gracias, Xavi. Y, como no, damos las gracias a Eris por su espléndido tutelaje, y agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis tanto en iVoox como en Facebook, como en espiritualmente y astralmente en nuestros sueños. También deciros que estamos muy atareados, que el canal de YouTube vamos a actualizarlo en cuanto podamos. O sea, todo es cuestión de que pase el día 15, ¿vale? La verdad es que se nos han juntado varias cosas y digamos que estamos haciendo un poquito de trabajo extra, tanto dentro como fuera de la radio. Y que Eris pues ya, Eris ha dicho... Exactamente. Tomárnoslo con calma. Y entonces vamos a hacerle caso. Sí. Y a tomárnoslo con calma, pero bueno, pasado el 15 pues ya nos ponemos a actualizar como debe de ser. Sí, porque Eris no nos da drogas y eso es sano. Está bien. Está bien. Así que, queridos oyentes, no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviarnos vuestras sugerencias, ideas, opiniones, alabanzas e insultos a encrucijadapagana@gmail.com, y esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en Sardaña la Radio, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. 1, 2, 1, 2, 3, 4. I'll cook up a solution with the knowledge I've accrued. They say a kitchen time saves 9, but I'm just saving 2. I've gathered the ingredients to make a time sorbet. There's hardly room for seconds when the seconds melt away. Watch as I work my gypsy magic, eye of the nude and cinnamon. Watch as the matter turns to batter, open the portal, jump in. Apple bloom. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying.
sit through the dead end dawn. Please don't bake a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by baking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home.